Los agentes de policía atacaron a Ronda Rousey en plena sala del tribunal, burlándose de ella y humillándola. Pensaban que era una mujer normal y corriente, pero lo que ocurrió a continuación los dejó a todos boquiabiertos. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. La luz de la mañana se derramaba sobre los peldaños agrietados del antiguo tribunal, bañando las ventanas de vidrio emplomado con reflejos dorados que parecían recordar tiempos en que la justicia era más promesa que realidad. El aire olía a polvo, a madera vieja y a desinfectante, una mezcla que evocaba la rutina de un lugar donde nada cambiaba, donde el peso de las palabras podía oprimir más que los muros. Ronda Rousey aparcó su coche frente al edificio, sostuvo el maletín de cuero gastado contra su pecho y respiró hondo. Aquella no era una arena con luces ni un gimnasio lleno de gritos. Era otro tipo de combate, más silencioso, más despiadado. Ya no peleaba por cinturones ni por aplausos. Ahora luchaba por algo más frágil y más importante: la verdad. Subió los escalones con paso firme, y cada sonido de sus tacones resonó en la piedra como una cuenta regresiva. Dentro, los pasillos eran un laberinto de ecos, el roce de papeles, el golpeteo de teclas, las conversaciones a media voz. En las paredes colgaban retratos de jueces de otro siglo, todos hombres, todos con la misma expresión severa que se creía eterna. Ronda se detuvo ante uno de ellos y vio su reflejo en el cristal. Durante un instante, creyó ver a la mujer que fue, la luchadora de mirada encendida y cuerpo preparado para la guerra. Pero la imagen le devolvió otra figura, más sobria, más firme, sin la furia del pasado, pero con una fuerza distinta, templada por la experiencia. Sonrió apenas, un gesto de quien reconoce al enemigo invisible que le espera. Emily Carson la aguardaba en una de las bancas del corredor. Era una joven de rostro delicado, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Tenía la muñeca envuelta en una venda blanca y sostenía los documentos como si fueran un escudo. Cuando Ronda se acercó, la muchacha se levantó con torpeza, sin saber si debía saludar o pedir perdón por existir. Ronda le tocó el hombro con suavidad. «Tranquila, Emily, hoy no estás sola». La voz de Ronda tenía una calma que no admitía duda. Emily asintió y en sus ojos se encendió una chispa de esperanza, pequeña pero obstinada. Mientras avanzaban hacia la sala, la abogada repasaba mentalmente los puntos del caso. 8 denuncias, 8 intentos de obtener ayuda, y siempre los mismos oficiales, amigos del agresor, archivando cada informe bajo el mismo silencio cómplice. Daniel Bell, oficial condecorado, esposo abusivo, años de violencia, de noches rotas, de excusas. Ahora por fin el caso llegaba al tribunal, pero Ronda sabía que los hombres a los que iba a enfrentarse no eran simples adversarios legales, eran parte del mismo engranaje que había protegido a Bell. El murmullo cesó cuando entraron en la sala. Los bancos de madera, el olor a barniz y a papel húmedo, el murmullo de las togas, todo componía una coreografía antigua, repetida hasta el cansancio. En la primera fila, 5 oficiales con uniforme impecable observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. El sargento Kenneth Reed, de mandíbula cuadrada y ojos burlones, masticaba chicle mientras la miraba, apoyado con desgano en la baranda. Detrás de él, sus compañeros reían entre dientes. Ronda sintió su mirada como una amenaza silenciosa, pero no desvió la vista. Había aprendido hace mucho que el que mira primero es el que cede terreno. El juez Vincent Hart presidía la sesión. Era un hombre de cabello plateado, rostro curtido por la soberbia de los años y un tono de voz que se creía autoridad absoluta. Cuando vio entrar a Ronda, alzó una ceja con visible fastidio. «Señora Rousey», dijo, «espero que recuerde que este tribunal se rige por procedimiento, no por pasión». Ronda colocó sus documentos sobre la mesa, cada movimiento medido, cada gesto calculado. «Lo recuerdo, su señoría. Pero sin pasión el procedimiento se convierte en indiferencia. Y la indiferencia fue lo que falló a mi clienta. El silencio fue inmediato. Incluso el secretario dejó de escribir por un segundo. El juez entrecerró los ojos, incómodo ante la respuesta. Luego soltó una pequeña risa seca. «Veremos si logra distinguir entre un tribunal y un cuadrilátero». Ronda levantó la vista, sin perder la serenidad. «Puedo distinguirlo, su señoría». En el cuadrilátero había árbitros. El fiscal, James Harman,
Carraspeó con una sonrisa forzada, intentando recuperar el control del ambiente. Se inclinó hacia el micrófono. Quizás la señora Rousey podría ilustrarnos sobre su peculiar transición profesional, de peleadora a abogada. ¿Un proyecto de terapia personal, tal vez? Rhonda no parpadeó. Aprendía a luchar con reglas, lo que su cliente nunca hizo. El comentario flotó en el aire como una bofetada. Emily, sentada detrás de ella, alzó la vista por primera vez y sus labios se movieron en un susurro de gratitud. El juez se removió en su silla, buscando su mazo. «Basta de discursos. Proceda, señora Rousey». Las horas se deslizaron lentas. Las objeciones de Rhonda eran ignoradas o desestimadas. Cada vez que levantaba la voz, el juez la interrumpía. Irrelevante, sostenido, fuera de lugar. La sala parecía coludida en un mismo cansancio cínico. Detrás, los oficiales cuchicheaban y reían. Cada vez que ella se giraba, encontraba sus miradas burlonas. Pero no les dio ese poder. Había enfrentado hombres más fuertes, golpes más duros. Sabía que las provocaciones eran parte del juego, y ella era paciente. Cuando la sesión terminó, el juez levantó la vista con aire satisfecho. «Reanudaremos mañana. Tal vez para entonces, señora Rousey. Recuerde que esto es una corte de derecho, no un escenario para gestos heroicos». Ella cerró su carpeta con cuidado. «Yo nunca confundo un escenario con un campo de batalla, su señoría. Solo intento que haya justicia en ambos». No esperó respuesta. Tocó el hombro de Emily y le sonrió con una dulzura inesperada. «Lo hiciste bien. No dejes que el ruido te asuste». Salieron al pasillo. El aire estaba más denso, cargado de murmullos. El sonido de risas masculinas la hizo detenerse. Allí estaban ellos, apoyados contra la pared, bloqueando parte del camino. Reed se adelantó un paso, el chicle entre sus dientes, su tono casi amistoso. «Bonito discurso, Rousey, pero estás perdiendo el tiempo. Esa chica solo quiere arruinarle la vida a un buen hombre». «Un buen hombre no rompe huesos», contestó Rhonda sin subir la voz. Reed sonrió, ladeando la cabeza. «He visto tus peleas. Te crees dura, pero aquí no hay árbitros ni cámaras. Aquí jugamos con nuestras reglas. Tus reglas son el problema, sargento». Él se acercó un poco más. El olor a café viejo y tabaco le rozó la cara. Su voz se volvió un susurro venenoso. «Cuidado, preciosa. Los tribunales no protegen tanto cuando las luces se apagan». Rhonda lo miró directamente a los ojos. Su mirada no era furiosa, sino fría, inquebrantable, de esas que desarman sin palabras. Reed vaciló por una fracción de segundo. «Si la vuelves a tocar», dijo ella despacio, cada palabra una piedra, «sabrás lo que significa la verdadera rendición». Nadie habló. El pasillo se llenó de un silencio tenso. Los demás oficiales intercambiaron miradas nerviosas, entre la risa y la incomodidad. Rhonda se giró y se alejó sin mirar atrás. Emily la siguió, apretando sus documentos contra el pecho. Afuera, el sol comenzaba a hundirse detrás del edificio. Las ventanas del tribunal brillaban como brasas. Rhonda llegó a su coche, pero antes de entrar se dio cuenta de que dos oficiales la observaban desde cerca, fumando, riendo entre ellos. Uno dejó caer la ceniza junto a su neumático, bloqueando el paso con una sonrisa burlona. Rhonda no dijo nada. Rodeó el coche y abrió la puerta del otro lado. Las llaves temblaron apenas en su mano, pero su rostro seguía impasible. Encendió el motor, el sonido grave llenó el aire como un recordatorio de su calma. Mientras avanzaba hacia la salida, su teléfono vibró. Lo tomó sin mirar. En la pantalla, un mensaje sin remitente. «Cuida tu espalda». Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Luego apagó la pantalla y la dejó boca abajo sobre el asiento. El reflejo del tribunal en el retrovisor se fue haciendo pequeño, pero el peso de ese lugar seguía dentro de ella. En el semáforo se miró en el espejo. El rostro tenso, los ojos alertas, una pequeña contracción en la mandíbula. Había enfrentado rivales más grandes, más rápidos, pero ninguno tan seguro de su impunidad. No luchaba contra hombres, luchaba contra un sistema. Contra algo que creía estar por encima de la verdad. Al llegar a casa, dejó el maletín sobre la mesa. La casa estaba en silencio, iluminada por una lámpara cálida. En una repisa, los trofeos antiguos parecían mirarla con reproche.
Se sentó frente a los papeles y los abrió uno por uno, revisando fechas, nombres, declaraciones. Cada documento era una herida abierta, un recordatorio de todo lo que se había ignorado. Fuera, un trueno retumbó en la distancia. La lluvia comenzaba a golpear los cristales. Rhonda levantó la vista hacia la ventana. Observó las primeras gotas deslizarse por el vidrio y pensó que las tormentas siempre habían sido preludio de algo. Las conocía bien, el silencio que las precedía, el estallido que las seguía. Cerró la carpeta de Emily Carson con un movimiento lento, medido. Sabía que el día siguiente no sería igual. El tribunal no era solo un edificio, era un campo minado, y ella acababa de pisar el primero. Apagó la lámpara y en la penumbra, la luz tenue del teléfono volvió a brillar con el mensaje aún visible. «Cuida tu espalda». Lo observó un momento, sin miedo, sin ira, solo con la certeza de que la advertencia ya era tarde. El combate había comenzado, y aunque todavía no lo sabía, el segundo round la esperaría dentro de esas mismas paredes, bajo el mismo techo que cobijaba a quienes creían que podían callarla. El trueno volvió a resonar, más cerca esta vez. Rhonda cerró los ojos, apoyó la cabeza en el respaldo y exhaló despacio. En algún lugar, la justicia dormía, pero al amanecer pensó, ella la despertaría. La noche cayó sobre la ciudad como una manta húmeda, y el sonido distante de la lluvia se confundía con el zumbido de los cables eléctricos que cruzaban la calle frente a la casa de Rhonda. Dentro, la penumbra tenía el peso de un pensamiento sin resolver. En la mesa del comedor, los papeles del caso Carson estaban extendidos como un mapa de heridas. Rhonda no había encendido más luces que la lámpara del escritorio, una luz cálida y solitaria que apenas alcanzaba para iluminar la fotografía de su madre enmarcada a un lado. En esa imagen, la mujer tenía la misma mirada dura y orgullosa que Rhonda había heredado. Una mirada que no necesitaba palabras para decir, aguanta. No había dormido. Desde que regresó del tribunal, su mente repetía cada gesto, cada palabra, cada mirada cargada de amenaza. El eco de la voz del sargento Reed seguía ahí, como un zumbido en la parte más baja del oído. Aquí jugamos con nuestras reglas. Aquella frase no era solo arrogancia, era una advertencia. En el silencio del cuarto, la recordó con nitidez, como si él estuviera de pie justo detrás de ella. Abrió la carpeta una vez más y repasó las páginas. Fechas, informes, llamadas al 911, todo marcado con tinta roja. 8 denuncias, 8 veces ignoradas. Las firmas de los mismos oficiales aparecían una y otra vez, como una red que se cerraba sobre la víctima. Emily Carson había hecho lo imposible, sobrevivir sin perder la voz. Y ahora, Rhonda tenía la responsabilidad de que esa voz se escuchara. Cerró los ojos y apoyó la frente contra las manos. La fatiga era física, pero debajo había otra cosa. Una presión contenida, la sensación de que algo se movía bajo la superficie, esperando estallar. El teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. No respondió. Lo observó durante unos segundos, esperando que dejara de sonar. Cuando se detuvo, apareció una notificación. No te metas más. Ningún nombre, ningún contexto. Solo esas 3 palabras. No necesitaba más para entender. Era una amenaza directa. Apagó el teléfono, lo dejó a un lado y se levantó. Caminó hasta la ventana. Afuera, las luces del vecindario parpadeaban en los charcos. Pensó en las veces que había enfrentado miedo real, el instante antes de una pelea, la respiración pesada del rival, el olor a sudor y metal. Pero esto era distinto. No había un árbitro, ni reglas ni espectadores. Solo sombras, rumores y hombres con placas que creían tener licencia para todo. En la cocina, el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente se sentó con una taza de café frío entre las manos. La lluvia había amainado, pero los truenos seguían rodando a lo lejos. En algún momento, pensó en dejarlo todo. Podría retirarse, dedicarse a entrenar mujeres, escribir un libro, desaparecer del ruido. Pero la idea se disolvió al instante. Si lo hacía, Emily quedaría sola. Y detrás de Emily había muchas más. La retirada ya no era una opción. Cuando el amanecer comenzó a colorear el cielo, Rhonda seguía despierta.
Se cambió de ropa, se ató el cabello con precisión militar y preparó la carpeta de documentos. Antes de salir, abrió un cajón del escritorio y sacó un pequeño dispositivo negro, no más grande que un botón. Una cámara de micrograbación que usaba en sus seminarios de defensa personal para registrar movimientos y técnicas. Verificó la batería, la luz verde titiló débilmente. La prendió y la sujetó al interior del blazer, justo debajo del cuello. Si alguien decidía cruzar una línea, ella se aseguraría de que el mundo lo viera. El tribunal la recibió con un aire distinto esa mañana. Los pasillos estaban más vacíos, el ambiente más espeso. El guardia de seguridad en la entrada evitó su mirada al revisarle el bolso. Algunos empleados la saludaron con un gesto rápido, otros fingieron no verla. Rhonda lo entendió sin rencor. El miedo se propagaba más rápido que la verdad. Mientras esperaba el ascensor, escuchó risas masculinas en el corredor. No necesitó mirar para saber quiénes eran. Las mismas voces de ayer, el mismo tono de burla que pretendía intimidar. Apretó los labios y se concentró en el sonido del ascensor que descendía. Cuando las puertas se abrieron, sintió un nudo en el estómago. Allí estaba Reed, solo, apoyado con casualidad contra la pared del fondo, las manos en los bolsillos. «Buenos días, abogada», dijo con una sonrisa torcida. «Qué temprano. ¿No pudo dormir?» Rhonda entró sin responder. Se colocó frente a él, mirando las puertas. Tenía trabajo, algo que probablemente no entienda. El ascensor comenzó a subir. Reed soltó una pequeña risa. «¿Usted cree que puede cambiar cómo funciona este lugar? Un discurso, una mujer valiente, y todo se arregla. No tiene idea de en qué se está metiendo». «No vine a cambiar las cosas», dijo Rhonda. «Vine a detenerlas». Él inclinó la cabeza divertido. ¿Detenerlas? ¿A nosotros? ¿El juez? ¿El fiscal? ¿Los oficiales? Todos sabemos cómo mantener el orden. Usted solo es una visitante. Cuando se canse, se irá, y nosotros seguiremos aquí. Entonces tendrán que acostumbrarse a verme, respondió ella, sin mover un músculo. El ascensor se detuvo. Reed salió primero, y antes de girar hacia el pasillo, murmuró sin mirarla. «Tenga cuidado, Rousey. A veces la ley tarda en llegar, especialmente cuando la que llama no es de la casa». Las puertas se cerraron lentamente. Rhonda permaneció inmóvil durante unos segundos. Su respiración era regular, pero dentro de ella algo se endurecía. Un instinto antiguo que reconocía el peligro disfrazado de cortesía. El resto de la mañana transcurrió en una rutina que tenía algo de farsa. Presentó documentos, firmó formularios, revisó los nuevos informes médicos de Emily. Cada paso que daba, cada palabra, la hacía más consciente de la fragilidad del terreno que pisaba. En una pausa, salió al pasillo para despejarse. Desde la ventana, vio su coche aparcado junto a la acera. Dos figuras uniformadas estaban cerca, conversando. Uno de ellos fumaba. No podía verles el rostro, pero la forma en que se apoyaban contra el vehículo, la postura, la arrogancia relajada, le bastó para saber que eran los mismos hombres de ayer. Esperó unos minutos, observando. Cuando finalmente se alejaron, bajó la vista. Sus manos temblaban levemente. A media tarde se reunió con Emily en la sala de espera del juzgado. La joven parecía aún más pálida que el día anterior. «¿Cree que me van a creer?», preguntó en voz baja. Rhonda le sostuvo la mirada. «Van a tener que hacerlo. Ya no pueden esconder lo que hiciste público». Emily asintió, aunque su expresión seguía vacía. Cuando se marchó, Rhonda se quedó mirando la puerta por la que había salido. El rostro de la muchacha le recordó a tantas otras que había visto después de entrenamientos o juicios. Mujeres que sobrevivían, pero a las que el miedo todavía les respiraba en el cuello. Esa noche, el cansancio se le pegó al cuerpo como una segunda piel. Apenas cenó. En el silencio del despacho, encendió el ordenador para escribir un informe. Pero al abrir la bandeja de entrada, lo vio. Otro mensaje, sin remitente. «Mañana, quédate en casa». Cerró el portátil con un golpe seco. No necesitaba pensar mucho para entender que la advertencia iba en serio. Se levantó y caminó por la casa. Las sombras proyectadas por las luces de la calle se movían sobre las paredes como si respiraran. Se detuvo frente a la estantería donde guardaba algunos recuerdos. Un par de guantes viejos, un cinturón de campeona,
una foto de su madre en el dojo donde había aprendido sus primeras llaves. Tocó el marco de la foto con la yema de los dedos. Recordó una frase que su madre solía repetir antes de cada torneo. Nunca empieces la pelea, pero si llega hasta ti, termínala. La repitió en voz baja, como un juramento. Luego volvió al escritorio, sacó un cuaderno y escribió en la primera hoja: si me atacan, todo debe quedar grabado. La madrugada la encontró despierta, observando el parpadeo tenue de la cámara encendida en su chaqueta. Afuera, el viento golpeaba las ramas desnudas de los árboles, arrastrando las últimas gotas de la lluvia. Cada sonido parecía amplificado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Cuando el reloj marcó las 7, se vistió de nuevo con el mismo traje oscuro, ató su cabello y salió hacia el tribunal. El cielo estaba encapotado y un silencio denso cubría la calle. Aparcó frente a la entrada vacía. La ausencia de movimiento la inquietó. No había periodistas, ni abogados, ni testigos. Solo unos pocos coches oficiales dispersos y el sonido lejano de un motor. Dentro, la primera planta estaba casi desierta. Los pasos resonaban demasiado fuertes sobre el suelo de mármol. Subió hasta el segundo piso, donde debía continuar la audiencia de Emily. Pero al llegar, encontró las puertas cerradas. Un empleado la interceptó, visiblemente incómodo. El juez Hartz suspendió todas las audiencias de la mañana. Dijo: motivos administrativos. Ronda lo observó unos segundos. No hizo falta preguntar más. Lo que sea que estuviera ocurriendo no era un simple cambio de agenda. Gracias, respondió con frialdad. El hombre asintió y se alejó. Ella esperó. Caminó lentamente por el pasillo, los tacones marcando el compás de su impaciencia. Poco a poco, los sonidos del edificio se fueron apagando. Los pocos empleados que quedaban recogieron sus cosas y se marcharon. En cuestión de minutos, el corredor quedó vacío. Solo se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces llegaron los pasos. Firmeza, peso, ritmo. 5 pares. Ronda giró despacio. Allí estaban, avanzando hacia ella en formación, ocupando todo el ancho del pasillo. Ya no llevaban el uniforme formal del tribunal. Vestían ropa civil, camisas arremangadas, las placas sujetas a los cinturones. Sus rostros mostraban algo distinto esta vez. Ya no era burla, sino una calma peligrosa, premeditada. El sargento Reed encabezaba el grupo. Su sonrisa era una línea fina, sin humor. «¡Qué coincidencia!», dijo. «El tribunal está cerrado hoy. Parece que solo quedamos nosotros». Ronda no retrocedió. «¿Qué quieren?» «Una conversación», respondió él deteniéndose a un par de pasos de distancia. «Usted ha estado haciendo mucho ruido y la gente está cansándose de escuchar su nombre. No es mi nombre lo que les molesta, es lo que representa». Reed ladeó la cabeza. «¿Cree que puede salvarla?», preguntó con voz suave. «Esa mujer mintió y usted lo sabe». «Sé reconocer a un abusador cuando lo tengo delante», replicó Ronda. Él soltó una risa breve. «Tiene agallas, se lo concedo. Pero este es su último aviso. Cierre el caso, váyase a casa, vuelva a ser una celebridad retirada. Si no, bueno, nadie podrá ayudarla cuando las cosas se salgan de control». Los otros comenzaron a moverse, cerrando el círculo. Uno de ellos, alto, con una cicatriz en la barbilla, se agrietó los nudillos. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Ronda respiró hondo. «No quieren hacer esto», dijo con calma. «Están usando sus placas. Todo lo que ocurra aquí quedará grabado». Reed sonrió. «No en este pasillo. Las cámaras llevan meses fuera de servicio». El silencio cayó como una sentencia. La luz parpadeó sobre el mármol, proyectando sombras que se alargaban entre ellos. Ronda dio un paso atrás, no por miedo, sino para tomar posición. Sus hombros se relajaron, su respiración se estabilizó. La adrenalina comenzó a recorrerle el cuerpo, despertando una parte dormida de sí misma. Reed alzó una mano, enrollándose las mangas. «Última oportunidad, Rousey, déjalo ir». Ella no respondió. Lo miró con una calma que lo desarmó por un instante. Entonces él se movió, rápido, 2 pasos, el brazo extendido hacia su hombro. Ronda giró, bajando el centro de gravedad, y el mundo se redujo al instante previo al impacto. Las palabras,
las amenazas, los procedimientos, todo se desvaneció. Solo quedaba el cuerpo, el movimiento, la certeza del combate. El rugido lejano del trueno resonó afuera, y la primera gota de lluvia golpeó el vidrio de la ventana. Dentro del pasillo, el silencio se quebró. El primer golpe aún no había caído, pero el combate ya había comenzado. El trueno que había retumbado afuera pareció desvanecerse dentro del pasillo, pero solo para dar paso a otro tipo de ruido. El roce de suelas contra el mármol, el jadeo breve antes del movimiento, el chirrido del aire que se tensa justo antes del golpe. El tiempo, para Rhonda, se contrajo en una fracción de segundo. El cuerpo de Reed avanzó con el impulso de un hombre acostumbrado a imponer fuerza por reflejo, pero ella se movió antes de pensarlo. Giró sobre el talón, interceptó su muñeca y usó su propio peso contra él. La gravedad, fiel aliada, hizo el resto. El sonido del cuerpo de Reed golpeando el suelo fue seco, casi clínico, un eco que resonó en las paredes desnudas del pasillo. El primero en reaccionar fue el de la cicatriz, el más alto del grupo. Blandió la porra que colgaba de su cinturón con un movimiento rápido, buscando el costado de Rhonda. Ella bajó el cuerpo, sintió el aire rozarle el cabello y giró. La patada fue precisa, dirigida a la pierna de apoyo. El hombre cayó. Su cabeza chocó contra el suelo y la porra salió rodando hacia un rincón. Todo sucedía con una claridad brutal. Cada sonido, cada respiración, tenía la nitidez del cristal. No había ira en sus movimientos, solo concentración. La furia era un lujo que un verdadero luchador no se permitía. El tercero la abordó por detrás, intentando sujetarla por los hombros. Rhonda se dejó llevar por el impulso y giró sobre sí misma, encajando el codo en el estómago del agresor. Sintió cómo el aire se le escapaba en un gruñido ahogado. Lo sujetó por la muñeca, la retorció y lo empujó hacia adelante, usando su propio cuerpo como palanca. Cayó de rodillas. Su rostro golpeó el suelo con un sonido húmedo. El pasillo, que minutos antes había sido un espacio vacío y silencioso, ahora era una sinfonía de caos. El zumbido de las luces, los gemidos de los hombres caídos, la respiración de Rhonda, rítmica y controlada. No había gritos, no había dramatismo. Era el lenguaje del cuerpo, el mismo que había aprendido en el tatami, en los años de disciplina, en los madrugones sin aplausos ni cámaras. Reed se incorporó, apoyándose en la pared. Su rostro había perdido la sonrisa arrogante. En su lugar, una sombra de incredulidad. El orgullo dolía más que cualquier golpe. Se abalanzó otra vez, esta vez con rabia. Rhonda lo esquivó de lado y lo empujó con el hombro, desviando su trayectoria. Reed se estrelló contra un escritorio abandonado. Los papeles cayeron al suelo como nieve. El metal de su pistola tintineó al golpear la superficie. Rhonda lo vio buscarla con la mano temblorosa. «No lo hagas», dijo, su voz firme, sin gritar. Él dudó una décima de segundo, suficiente para que ella avanzara. Le dio una patada en la muñeca. El arma cayó y rodó hasta chocar contra la pared. Lo empujó con el antebrazo, obligándolo a retroceder. Pero el hombre era fuerte, demasiado acostumbrado a imponerse por la fuerza. Sus dedos lograron aferrarse al cuello de su chaqueta, tirando con violencia. El aire se escapó del pecho de Rhonda. Sintió el tirón, el cuello de la prenda cortándole la piel. El reflejo la salvó. Giró, deslizó la mano entre el tejido y su garganta y bajó el centro de gravedad, arrastrándolo con ella. Reed cayó de espaldas, y antes de que pudiera levantarse, Rhonda ya lo tenía inmovilizado con la rodilla sobre el pecho. Los otros dos, que habían dudado un instante, decidieron lanzarse a la vez. La adrenalina les anuló la cordura. Uno se abalanzó de frente, el otro intentó rodearla. Ella soltó a Reed y giró, bloqueando el primer golpe con el antebrazo y lanzando una llave que lo proyectó al suelo. El segundo alcanzó a sujetarla por detrás, pero ella aprovechó el impulso y lo derribó con un movimiento que terminaba en el mismo suelo. Los dos girando en una danza que solo el instinto podía coreografiar. La cabeza del hombre golpeó el mármol y su cuerpo quedó inmóvil, jadeando. Por un instante, solo se escuchó el sonido de su respiración
y el chasquido intermitente de una lámpara que parpadeaba sobre ellos. Rhonda se puso de pie lentamente. Su chaqueta estaba rasgada. Un mechón de cabello suelto le caía sobre el rostro. Miró alrededor. 4 de los hombres estaban en el suelo. Uno de ellos gemía. Los demás trataban de levantarse con torpeza. Reed, a su lado, intentó incorporarse. Su respiración era pesada, el orgullo herido. Escupió sangre al suelo y la miró con odio. «¡Eres una maldita!», alcanzó a decir antes de abalanzarse de nuevo. Rhonda no se movió hasta el último segundo. Lo esquivó con un giro y lo golpeó en el esternón con el antebrazo. Reed tropezó, perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Ella lo sujetó del brazo, lo dobló detrás de la espalda y lo inmovilizó contra el suelo. Sintió el crujido leve de una articulación. El hombre gritó. «Ya basta», dijo ella sin levantar la voz. «Termina esto». El pasillo quedó en silencio. Los demás se miraron entre sí. El de la cicatriz, aún en el suelo, negó con la cabeza, rendido. El más joven de todos, que no había llegado a atacar, retrocedió un paso. Tenía los ojos muy abiertos, las manos temblorosas. Dejó caer la porra que sostenía y dio un paso atrás. Yo no quería», balbuceó. Rhonda lo observó, midiendo cada palabra antes de hablar. «Todavía puedes elegir», dijo. «No cometas el error de ellos». El muchacho asintió y se apartó del círculo. El silencio volvió a llenar el pasillo. Rhonda se incorporó despacio, sin perder de vista a Reed. Él seguía en el suelo, respirando con dificultad, su rostro descompuesto por el esfuerzo y la humillación. «No entiendes», murmuró. «No puedes ganar». Rhonda lo miró con serenidad. «No estoy aquí para ganar», respondió. «Estoy aquí para poner fin a esto». Lo soltó y dio un paso atrás. Reed intentó incorporarse una vez más, tambaleándose. En un gesto desesperado, buscó su radio en el cinturón, pero Rhonda fue más rápida. La apartó de una patada y la pieza de metal chocó contra la pared. Fue entonces cuando se escucharon pasos en el extremo del pasillo. Voces. 2 guardias de seguridad aparecieron, acompañados por un asistente del juzgado. La escena que encontraron los paralizó. 5 hombres en el suelo, papeles y porras esparcidos, y Ronda Rousey en pie, respirando con calma, con la mirada fija en el cuerpo de Reed. «Llamen una ambulancia», dijo ella, su voz ronca pero clara, «y al fiscal del distrito». Ahora. Los guardias se miraron, vacilando. Uno se arrodilló junto al de la cicatriz para comprobar su pulso. El otro se acercó lentamente a Rhonda, aún desconcertado. «¿Qué pasó aquí?», se defendió. Interrumpió el joven oficial que había retrocedido antes. Tenía la voz temblorosa pero firme. «Ellos la atacaron. Todos lo vimos». Rhonda levantó la barbilla. Miró hacia la cámara en el extremo del pasillo. Una de esas que, según Reed, no funcionaban. Una luz roja titilaba débilmente. «Todo está grabado», dijo. «Cada segundo». El asistente del juzgado, un hombre de mediana edad, corrió hacia el teléfono en la pared. En minutos el pasillo se llenó de movimiento. Más guardias, paramédicos, curiosos que asomaban desde las oficinas. El rumor se propagó como fuego. Rhonda se apartó del centro del pasillo, apoyándose contra la pared. Sentía la adrenalina disiparse poco a poco, dejando en su lugar un temblor controlado. No era miedo, era la respuesta del cuerpo que había estado en modo de combate y ahora buscaba volver a la calma. Se pasó la mano por el cuello, notando el ardor donde la tela le había rozado la piel. Miró sus manos. Los nudillos estaban enrojecidos, pero no había heridas graves. Los paramédicos atendieron a los oficiales sin decir una palabra. Uno de ellos, al pasar junto a Rhonda, bajó la mirada, como si no quisiera reconocer lo que había visto. Reed fue el último en ser levantado. Tenía la cara pálida, la mandíbula apretada por la rabia y el dolor. Cuando lo pasaron en la camilla, la miró con una mezcla de odio y desconcierto. «Esto no termina aquí», murmuró, apenas audible. «No», respondió ella. «Apenas empieza». El ruido de los pasillos volvió a llenarse de voces, de órdenes, del chirrido de las ruedas de las camillas. Rhonda se quedó sola unos instantes, el cuerpo aún en tensión. Se sentó en una banca,
Apoyó los codos en las rodillas y respiró profundamente. Sacó del interior de su chaqueta la diminuta cámara. La luz seguía parpadeando. La apagó y la guardó en el bolsillo. La lluvia golpeaba las ventanas del tribunal. Afuera, el cielo se había oscurecido por completo. El rumor de las sirenas llegaba desde la calle. Pronto habría periodistas, cámaras, titulares. Ronda lo sabía. Lo que acababa de suceder no se quedaría entre esas paredes. Había roto el pacto de silencio que sostenía a los hombres como Reed. Y aunque todavía no lo comprendía del todo, también había encendido algo más grande que ella misma. Se levantó lentamente, se acomodó la chaqueta rasgada y caminó hacia el final del pasillo. Los guardias la dejaron pasar. En el reflejo de las puertas de vidrio se vio distinta. No era la luchadora que había dejado los guantes, ni la abogada que buscaba justicia con argumentos. Era algo intermedio, una figura que no pedía permiso para existir entre los dos mundos. Al salir, el aire húmedo la golpeó en el rostro. El tribunal se veía distinto bajo la lluvia, como si el edificio entero respirara después de un largo encierro. En los escalones, una ambulancia arrancó con las luces encendidas. Reed iba dentro. Ronda lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad. Luego subió el cuello de la chaqueta y caminó hacia su coche. La ciudad parecía dormida, pero bajo ese sueño algo se movía. La tormenta había limpiado el aire, pero no las tensiones. Cuando encendió el motor, vio las luces azules reflejarse en el parabrisas. Durante unos segundos se quedó quieta, observando su propio rostro en el espejo retrovisor. Tenía la expresión de alguien que había cruzado una línea que no se podía desandar. No era culpa ni remordimiento. Era comprensión. Lo que había sucedido dentro del tribunal no era solo defensa propia. Era el inicio de una grieta en algo más grande. Y cuando las estructuras se agrietaban, la verdad solía encontrar su camino hacia la luz. Apretó el volante y respiró. La lluvia comenzó a ceder, y el rumor distante del tráfico llenó el silencio. Por un instante pensó en Emily Carson, en cómo reaccionaría al saber lo ocurrido. Pensó en su madre, en su voz que todavía podía oír en los rincones de su memoria. Nunca empieces la pelea, pero si llega hasta ti, termínala. Lo había hecho, y sabía que de algún modo la tormenta recién estaba comenzando. Puso el coche en marcha y se alejó del tribunal. En el retrovisor, las luces rojas y azules se hicieron más pequeñas, hasta fundirse con el resplandor mojado del asfalto. Afuera la ciudad dormía bajo la lluvia, ignorante aún del hecho de que, dentro de esas paredes, la historia acababa de cambiar su curso. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y las luces del tribunal seguían encendidas mucho después de que los funcionarios se marcharan. Bajo los reflectores, los escalones húmedos brillaban con un tono rojizo, reflejando los destellos intermitentes de los coches de policía que rodeaban el edificio. El aire olía a metal y a lluvia, y un murmullo constante de radios y voces formaba una especie de zumbido nervioso. Dentro, los investigadores de la unidad interna fotografiaban el pasillo del segundo piso, donde horas antes había estallado el enfrentamiento. El suelo mostraba huellas de botas, manchas de sangre y documentos dispersos. Todo parecía suspendido en un tiempo irreal, como una escena congelada justo después del impacto. Ronda salió por una puerta lateral, acompañada por un joven agente de rostro pálido y gesto torpe. Era nuevo, quizá recién asignado. No se atrevía a mirarla directamente, pero su voz sonó sincera cuando habló. Dicen que fue defensa propia. Las cámaras grabaron todo. No debería preocuparse, señora Rousey. Ronda asintió sin sonreír. No se trata de estar bien, respondió con cansancio. Se trata de que me crean. El joven no contestó. Sostuvo la puerta para que ella pasara y luego se quedó mirando mientras se alejaba bajo la llovizna. Las gotas se mezclaban con su cabello, resbalando por su rostro tenso. Cada paso hacia su coche era un esfuerzo de contención. No permitir que la adrenalina, que aún vibraba en su cuerpo, se transformara en otra cosa. La calma era su escudo. Había aprendido a mantenerla en el ring. Pero allí, frente a aquel edificio que ahora parecía un campo de batalla vacío, la calma tenía otro significado. No era estrategia, era supervivencia. Esa misma noche, antes de que llegara a su casa, el video ya circulaba por la red.
Alguien, un empleado del tribunal o tal vez uno de los guardias, lo había filtrado. En menos de una hora, las imágenes daban la vuelta al país. En los teléfonos, en los noticieros, en los foros, se repetía una y otra vez la secuencia. 5 oficiales avanzando por un pasillo, una mujer acorralada, un instante de silencio, y luego el estallido de movimientos. La excampeona, la heroína caída, la luchadora que había cambiado el ring por la ley, enfrentándose sola a un grupo de hombres armados. El mundo observaba. A la mañana siguiente, cuando Ronda despertó, su teléfono vibraba sin cesar. Mensajes, llamadas, correos. En la pantalla, los nombres se sucedían como una lista interminable de conocidos, periodistas, abogados, antiguos compañeros de entrenamiento. Se levantó con el cuerpo aún entumecido por el esfuerzo del día anterior. La casa estaba en silencio. El aire olía a café y a humedad. Se sentó junto a la mesa de la cocina y encendió el televisor. Su rostro ocupaba la pantalla. Ronda Rousey, ex campeona mundial de artes marciales mixtas y actual abogada defensora, involucrada en una violenta confrontación dentro del tribunal del condado. Las imágenes se repetían, ella esquivando, bloqueando, respondiendo con precisión quirúrgica. Los comentaristas hablaban con voces medidas, pero detrás del tono profesional se percibía la fascinación. Algunos la llamaban heroína, otros una amenaza. ¿Actuó en defensa propia o perdió el control? Cambiaba de canal y las voces se multiplicaban, cada una con su versión. En una, un representante del sindicato policial aseguraba que ninguna mujer, por muy famosa que sea, tiene derecho a agredir a agentes de la ley. En otra, una abogada feminista la calificaba como símbolo de resistencia. En todas, su nombre era el campo de batalla. El timbre sonó a media mañana. Cuando abrió la puerta, encontró a la detective Laura Hines bajo un paraguas. Su abrigo estaba empapado y su expresión era una mezcla de cansancio y empatía. «Podemos hablar adentro», dijo. Ronda asintió. Sirvió café para ambas y se sentaron frente a frente. Hines colocó una carpeta sobre la mesa. «Me asignaron la investigación interna», explicó. «Ya revisamos las grabaciones. No hay duda. Fue defensa propia. Pero el departamento está intentando contener el escándalo». «¿Contener?», repitió Ronda. «Sí. Están llamándolo una confusión desafortunada». Hines suspiró. «Pero hay más. Estos hombres no actuaron por impulso. Los mensajes que recibió...» Abrió la carpeta, mostrando copias de los textos. «No fueron coincidencia. Alguien los envió desde un teléfono de la propia comisaría». Ronda la miró, procesando cada palabra. «Entonces fue una emboscada». «Parece que sí». Hines bajó la voz. «Y no fue la primera vez que lo hicieron. Hay otras denuncias. Algunas de mujeres, otras de abogados, todas ignoradas. Usted les rompió el silencio, Ronda». Hubo un momento en que ninguna de las dos habló. Afuera la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo constante. Ronda tomó un sorbo de café, pensativa. «Van a intentar voltearlo», dijo finalmente. «Me llamarán violenta, inestable, peligrosa. Ya lo están haciendo. Pero también hay gente apoyándola». Hines sonrió con cansancio. «He visto protestas esta mañana frente a la comisaría. Su nombre está en todas las pancartas». Ronda se levantó y caminó hacia la ventana. En la calle, una cámara de televisión esperaba frente a su casa. A lo lejos, un grupo de personas sostenía carteles con frases como «Justicia para Emily» y «Nadie está por encima de la ley». «Esto no era lo que quería», murmuró. «A veces la verdad no pregunta si estamos listas», dijo Hines. Durante los días siguientes el torbellino creció. Cada noticiero abría con su historia. En los programas de debate, los expertos discutían sobre su carácter, sobre su pasado como luchadora. Mostraban fragmentos de viejas peleas, intentando retratarla como una mujer propensa a la violencia. En las redes, sin embargo, el público se dividía. Para muchos, era una heroína que había enfrentado la corrupción. Para otros, una exatleta incapaz de dejar atrás sus instintos. En medio de ese ruido, Ronda se concentró en los hechos. Entregó su declaración oficial al fiscal de distrito. El interrogatorio fue una coreografía de medias verdades.
El asistente del fiscal, un hombre de traje impecable y voz neutra, comenzó con cortesía, pero pronto reveló su intención. Señora Rousey, dijo, ¿es consciente de que la fuerza que utilizó pudo haber causado lesiones graves o incluso la muerte? Ella mantuvo la mirada fija en él. Si no la hubiera utilizado, estaría muerta yo. El fiscal sonrió sin humor. Entiendo, pero el público la percibe como un símbolo. Sus acciones tienen peso. No pedí ser un símbolo, replicó. Solo me defendí. El intercambio se grabó y alguien, tal vez Hines o algún miembro del equipo, filtró la cinta. En cuestión de horas, el video se volvió viral. La serenidad con la que respondía, la claridad de sus palabras, la convertían en una figura imposible de manipular. No pedí ser un símbolo, se convirtió en una frase repetida en pancartas y titulares. Mientras tanto, las investigaciones internas avanzaban. 2 de los oficiales fueron suspendidos sin sueldo. Los otros 3 quedaron bajo investigación formal. Pero en las oficinas del departamento, el ambiente era de resentimiento. Algunos compañeros de los acusados la consideraban responsable de la vergüenza pública. Los murmullos se transformaron en rumores, los rumores en amenazas. Rhonda recibía correos anónimos, llamadas que colgaban en silencio. Cada noche revisaba 2 veces las cerraduras, pero el miedo no la detenía. Había vivido demasiado tiempo observando cómo el miedo paralizaba a las víctimas. No iba a permitir que hiciera lo mismo con ella. Un día, mientras salía del tribunal después de presentar nuevos documentos, un grupo de reporteros la rodeó. Las cámaras destellaban, los micrófonos se extendían hacia su rostro. ¿Se considera una heroína?, preguntó uno. Rhonda se detuvo. Su expresión no mostraba ni orgullo ni enojo, solo una calma contenida. No soy una heroína, respondió. Solo alguien que se negó a callar. El murmullo que siguió se transformó en un aplauso espontáneo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En los días siguientes, su figura fue utilizada como emblema por movimientos de justicia y organizaciones de mujeres que denunciaban abusos dentro de las fuerzas de seguridad. Pero mientras el público discutía, en las oficinas del gobierno comenzaban a destaparse cosas más graves. Documentos archivados, reportes manipulados, casos desaparecidos. Las piezas encajaban. El grupo de Reed no era un caso aislado, sino parte de un entramado más amplio de corrupción. La tormenta mediática se transformó en una crisis institucional. Rhonda, agotada por el ritmo de las semanas, apenas dormía. Dedicaba sus días a preparar la defensa de Emily Carson, que aún esperaba su veredicto, y sus noches a revisar las evidencias del caso contra los oficiales. A veces, mientras escribía, el sonido de la lluvia en la ventana le devolvía la misma sensación del primer día, la calma antes del impacto. Un viernes por la noche, Hines la llamó. «Tenemos suficientes pruebas», dijo. «No solo contra Reed, sino contra el juez Hart y el fiscal Hartman. Han estado encubriendo denuncias durante años». Rhonda cerró los ojos. Sabía que estaban podridos, pero no imaginé hasta qué punto. «Va a ser un infierno político», respondió Hines. «Pero es hora de que alguien lo enfrente». A la mañana siguiente, la prensa ya lo sabía. Los titulares eran explosivos. Escándalo judicial, juez y fiscales bajo investigación. Rhonda evitó las cámaras. Sabía que cada palabra suya sería usada para alimentar el fuego. En lugar de eso, escribió un comunicado breve que leyó frente al tribunal. «No lucho contra hombres. Lucho contra un sistema que protege a los violentos y castiga a quienes se defienden. Si la verdad incomoda significa que al fin está haciendo su trabajo». Su voz, firme y sin dramatismos, resonó entre la multitud que se había reunido bajo la lluvia. No había ira en sus ojos, solo una determinación que el público reconoció al instante. El aplauso fue un rugido que pareció sacudir las columnas del edificio. Esa noche, las redes sociales se llenaron de su imagen. Las frases que había dicho se transformaron en consignas. Si la verdad incomoda, significa que está viva. La periodista más famosa del país la llamó el rostro de una revolución que no pidió nacer. Rhonda apagó el televisor antes de que el programa terminara. No le interesaban los halagos ni las comparaciones. En la mesa del salón, los documentos seguían esperándola. Afuera, la lluvia volvía a empezar. Sabía que lo que había logrado no era una victoria, sino una grieta.
Y cuando una grieta se abría, lo siguiente que venía era la presión del cambio. La batalla apenas comenzaba. Las semanas que siguieron transformaron a la ciudad en un hervidero de tensión. Lo que había empezado como un incidente aislado en un pasillo del tribunal se convirtió en el epicentro de una investigación federal sin precedentes. Las imágenes de Rhonda defendiendo su vida frente a 5 oficiales seguían proyectándose en las pantallas, pero ahora formaban parte de algo más grande. La Fiscalía del Estado había sido obligada a abrir un expediente de revisión, y la palabra corrupción aparecía ya en cada titular. Los nombres de Reed, del juez Hart y del fiscal Hartman estaban siendo mencionados en tono de sospecha. Por primera vez, el silencio institucional empezaba a resquebrajarse. Rhonda asistía a las audiencias sin acompañantes, siempre con el mismo paso firme, el cabello recogido y una serenidad que desarmaba a los periodistas que intentaban provocar una reacción. Había aprendido a moverse entre los focos como se movía en el ring, sin mostrar debilidad, pero sin necesidad de aparentar fuerza. La verdad, pensaba, era su única defensa. Cada día era un enfrentamiento nuevo, con los medios, con las autoridades, con los recuerdos. Sin embargo, en medio del caos, encontraba pequeños momentos de calma, como cuando visitaba a Emily Carson, que ahora vivía bajo protección en un refugio para mujeres. La joven hablaba poco, pero su voz, aunque temblorosa, ya no era la de alguien vencida. Una tarde, Rhonda fue citada a declarar ante la Comisión Federal encargada del caso. El edificio, gris y sin adornos, estaba rodeado de reporteros. Dentro el ambiente tenía el peso solemne de las horas decisivas. La sala estaba llena de abogados, funcionarios, periodistas acreditados y algunos curiosos. Cuando Rhonda cruzó la puerta, las conversaciones se apagaron. Caminó hasta el estrado, colocó su carpeta sobre la mesa y esperó la señal. Frente a ella, la inspectora federal Dana Keller, una mujer de cabello canoso y expresión imperturbable, la observaba con una mezcla de respeto y prudencia. «Señora Rousey», comenzó Keller, «queremos escuchar su versión completa de los hechos. Pero, más allá de lo ocurrido aquel día, queremos entender cómo fue posible que esa situación llegara tan lejos sin que nadie interviniera antes». Rhonda la miró directamente. Su voz salió serena, pero cada palabra llevaba el filo de una verdad que había sido demasiado tiempo ignorada. «No fue una pelea», dijo. «Fue el resultado de años de impunidad. Esos hombres creían que nada podía tocarles. Sabían que el juez y el fiscal mirarían hacia otro lado. Cada denuncia de abuso era archivada o modificada. Cuando defendía a Emily Carson, no luchaba solo por ella. Luchaba contra un sistema que había convertido la justicia en un arma contra los débiles». Un silencio espeso siguió a sus palabras. Keller tomó nota, asintiendo lentamente. «¿Y cree usted», preguntó, «que ese sistema puede cambiar?» Rhonda pensó en todas las mujeres que había visto entrar en salas de juicio con miedo y salir en silencio. En las noches en las que ella misma había sentido ese vacío que llega cuando la ley se vuelve enemiga. «Puede cambiar», respondió, «pero no solo con castigos. Cambia cuando deja de proteger a los poderosos y empieza a escuchar a los que nadie oye». Las siguientes preguntas fueron más técnicas. Horarios, nombres, fechas, detalles de los mensajes amenazantes, los archivos de audio de su cámara. Ella respondió a todo sin titubear. Cuando la sesión terminó, la inspectora Keller la despidió con un gesto casi cordial. «Ha hecho usted más de lo que esperaba. No lo olvide». Al salir del edificio, los flashes la cegaron. Los periodistas la acorralaron con las mismas preguntas de siempre. «¿Se siente reivindicada? ¿Cree que fue una heroína?» Ella no respondió. Caminó hasta su coche y solo entonces, ya sola, permitió que el cansancio le pesara sobre los hombros. La jornada había sido larga, pero no definitiva. Sabía que vendrían más. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El informe preliminar de la investigación se filtró a la prensa, revelando una red de encubrimientos que se extendía por más de una década. Reed y sus hombres no eran los únicos implicados. Había registros de pagos irregulares, favores judiciales, manipulación de pruebas. Todo bajo la supervisión directa del juez Hart y el fiscal Hartman. La ciudad entera quedó sacudida. La mañana en que arrestaron a Reed,
Las cámaras esperaban frente a su casa. Fue detenido al amanecer, esposado en silencio, sin la arrogancia de antes. Lo subieron a un coche sin escolta. Poco después, las imágenes del juez Hart, con el rostro demacrado y las manos esposadas, dieron la vuelta al país. Algunos periodistas hablaban de una caída histórica, otros de un cambio inevitable. Ronda vio las noticias desde su despacho. No sonrió, ni siquiera se permitió sentir alivio. Solo cerró los ojos unos segundos. No era alegría lo que la invadía, sino una sensación de vacío, como si cada paso hacia la justicia dejara un eco de tristeza por todo lo que había costado llegar allí. Horas más tarde, la detective Hines la visitó. Llevaba consigo un sobre con documentos. «Lo conseguimos», dijo al entrar. «El departamento será reestructurado por completo. Habrá un comité civil de supervisión y nuevos protocolos para denuncias de abuso». Ronda tomó el sobre, lo abrió y leyó los encabezados. Las palabras «reforma integral» y «transparencia pública» brillaban como promesas. «No pensé que llegaría a verlo», dijo ella. Hines la miró con una sonrisa tenue. «Usted lo hizo posible». Se sentaron junto a la ventana. Afuera, el tráfico seguía su curso, indiferente al peso histórico del momento. «¿Y Emily?», preguntó Ronda. «Está bien», respondió Hines. «Su exmarido aceptó un acuerdo y se declaró culpable. Ella comenzará de nuevo, lejos de aquí». El silencio que siguió fue breve, pero cargado de significado. Ronda asintió, dejando escapar un suspiro. Entonces todo esto valió la pena. Esa misma noche, recibió una invitación del Comité Legislativo Estatal. Querían que hablara ante el Congreso sobre la reforma policial. La noticia la tomó por sorpresa. No era política ni activista. Su voz, pensaba, pertenecía al terreno de los hechos, no de los discursos. Sin embargo, entendió que aquello era parte del mismo combate, una extensión del primero. Aceptó. El día del discurso, la sala estaba repleta. Legisladores, periodistas, víctimas y activistas llenaban cada asiento. Ronda subió al estrado sin papeles. No necesitaba leer. Habló con la voz tranquila de quien ha aprendido que las palabras más poderosas no son las que buscan impresionar, sino las que nacen de la verdad. «No planifiqué nada de esto», comenzó. «No quería ser el rostro de una causa. Solo quería que una mujer no volviera a ser ignorada por denunciar la violencia. Pero cuando la justicia se convierte en una jaula para los inocentes, hay que romper los barrotes aunque te llamen violenta. No hay ley si solo protege a los fuertes». Su discurso duró apenas 15 minutos, pero cada frase se grabó en la memoria colectiva. Cuando terminó, el público se levantó en un aplauso prolongado. Ella bajó del estrado sin saludar, sin levantar los brazos, sin sonreír. No lo hacía por reconocimiento. Su propósito era otro: asegurarse de que no se olvidara lo que había ocurrido. Al día siguiente, los periódicos titulaban «Rousey, la mujer que hizo temblar el sistema». Pero detrás de esa frase, Ronda veía algo más profundo. Había derribado muros, sí, pero también había expuesto heridas que tardarían en cicatrizar. Las instituciones no cambian de la noche a la mañana. Solo aprenden a fingir mejor. Por eso no se permitía bajar la guardia. En su oficina, el teléfono no dejaba de sonar. Universidades, fundaciones, canales de televisión querían entrevistas, colaboraciones, conferencias. Ella rechazó la mayoría. Solo aceptó una, la de un pequeño canal local que transmitía programas educativos. Cuando el periodista le preguntó qué había aprendido de todo esto, Ronda respondió sin dudar: que la fuerza no está en los golpes, está en el valor de seguir cuando todo el mundo te dice que te detengas. Las semanas siguientes consolidaron los cambios. Reed y los suyos fueron condenados. El juez Hart perdió su título y enfrentaba cargos federales. La fiscalía fue reformada. La gente comenzó a hablar abiertamente de las denuncias que antes callaba. Los titulares ya no mencionaban solo su nombre, sino los de otras mujeres que ahora se atrevían a contar sus historias. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del tribunal, el mismo pasillo donde todo comenzó, Ronda notó el silencio diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la vigilancia, del respeto. Los guardias la saludaron con un gesto leve. Los empleados la miraron sin desdén. Se detuvo unos segundos, mirando el mármol pulido.
Allí, en ese mismo punto, había sentido la soledad más cruda de su vida. Ahora, el eco de sus pasos sonaba distinto, como si el edificio respirara un aire nuevo. Esa noche, al llegar a casa, encendió la lámpara del escritorio y encontró sobre la mesa un paquete sin remitente. Dentro había cartas, docenas de ellas, mujeres, hombres, jóvenes, todos contando cómo su historia los había inspirado a denunciar abusos, a levantar la voz, a no rendirse. Rhonda las leyó una por una hasta que la madrugada comenzó a clarear. Cuando terminó, se quedó en silencio, mirando el amanecer filtrarse por la ventana. La ciudad se despertaba lentamente, sin saber que, gracias a una batalla librada en un pasillo, había recuperado una parte de su conciencia. Rhonda se levantó, tomó una hoja en blanco y escribió una sola frase. La justicia no se pide, se defiende. Luego la colocó en el marco de la foto de su madre y sonrió. El ruido de la calle comenzó a llenar la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera preparándose para pelear. Sentía que, por fin, podía respirar. Pero sabía que la lucha no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Afuera, la vida seguía, y con ella, la necesidad constante de proteger lo que había costado tanto recuperar. Rhonda cerró la carpeta del caso Carson y apagó la luz. La habitación quedó a oscuras, pero la ciudad, allá afuera, parecía un poco más clara. Habían pasado varios meses desde aquella noche en que las luces del tribunal habían quedado encendidas hasta el amanecer, testigos mudos de un país que despertaba a una verdad incómoda. Las calles que antes se llenaban de manifestaciones y gritos, volvían poco a poco a su ritmo cotidiano, pero algo en el aire había cambiado. Los carteles con el rostro de Ronda Rousey seguían apareciendo en las paredes de los edificios públicos y en los escaparates de las librerías, no como ídolos, sino como símbolos de una resistencia que se había hecho carne. La ciudad respiraba distinta, con un pulso más consciente, con una mirada más atenta. Las instituciones que antes se escondían tras la indiferencia, ahora caminaban sobre el filo de la vigilancia pública. En los tribunales, las nuevas normas de transparencia comenzaban a aplicarse con rigurosidad. Los pasillos estaban repletos de cámaras, los informes se hacían públicos, y los jueces eran observados con una mezcla de respeto y sospecha. Rhonda recorría esos mismos pasillos una mañana fría de otoño, con el abrigo cerrado hasta el cuello y una carpeta en la mano. No era una visita oficial. No representaba a ningún cliente. Había regresado al lugar donde todo comenzó por una razón más silenciosa. Quería ver con sus propios ojos si el cambio del que tanto se hablaba era real o solo una fachada más. El guardia del detector de metales, un hombre joven que la reconoció al instante, le dedicó una sonrisa cortés. «Buenos días, señora Rousey», dijo mientras la dejaba pasar. «Es un honor verla aquí otra vez». Rhonda asintió con un gesto breve. «Buenos días». El tono del saludo, la manera respetuosa de apartarse para dejarle paso, le dijeron más que cualquier discurso. El respeto había reemplazado la burla. No porque todos hubieran cambiado de convicción, sino porque ahora sabían que alguien estaba mirando. Y a veces pensó, ese era el primer paso hacia la justicia verdadera. El miedo de los poderosos a ser vistos. Subió por las escaleras de mármol, escuchando el eco de sus propios pasos. Cada sonido resonaba con el recuerdo de aquella tarde en que el suelo estuvo cubierto de papeles y cuerpos. Podía ver en su mente los movimientos exactos, las miradas, los gestos, el silencio antes del golpe. Era como si el edificio mismo conservara una memoria, una cicatriz oculta entre sus columnas. Se detuvo ante la puerta del tribunal principal. Estaba abierta. Dentro se desarrollaba un juicio. No quiso interrumpir, pero la curiosidad la empujó a entrar y sentarse en la última fila. La jueza, una mujer de mediana edad, de voz firme y clara, presidía la audiencia. En el banquillo de los acusados había una mujer joven, de rostro cansado, vestida con una blusa sencilla y una chaqueta desgastada. A su lado un abogado susurraba algo al oído, pero ella apenas lo escuchaba. Frente a ella un fiscal enumeraba cargos con tono mecánico. Rhonda comprendió la escena de inmediato. Era un caso de autodefensa. La acusada había herido a su esposo, un policía, después de años de maltrato.
El paralelismo era tan evidente que la garganta se le apretó. No se movió, pero su mirada se volvió más intensa. La declaración de la mujer comenzó con un hilo de voz, apenas audible. Contaba cómo las denuncias anteriores habían sido desestimadas, cómo cada vez que acudía a la comisaría, los mismos compañeros de su marido la convencían de retirarlas. Habló de las noches sin dormir, del miedo, de la sensación de estar atrapada, pero a medida que relataba, su voz se afirmaba, como si las palabras tuvieran el poder de reconstruirla. La jueza no interrumpía. Escuchaba con atención, sin sarcasmo ni impaciencia. Cuando el fiscal intentó cuestionar las contradicciones del testimonio, ella lo detuvo con un gesto seco. No es la víctima quien debe justificarse, dijo. Es el sistema el que debe explicar por qué falló. Rhonda sintió un estremecimiento. Aquellas palabras eran nuevas, imposibles de escuchar en la época del juez Hart. Permaneció hasta el final, hasta que el veredicto fue leído. Absolución por legítima defensa. No hubo vítores ni aplausos, solo un silencio profundo, cargado de alivio. La mujer en el banquillo rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Rhonda se levantó y salió antes de que la multitud comenzara a moverse. En el vestíbulo, el aire olía a papel y café recién hecho. Caminó despacio hacia la salida, pero antes de llegar, una voz la llamó. «Señora Rousey», dijo alguien detrás de ella. Se volvió y vio a la misma mujer que había sido absuelta, corriendo hacia ella con los ojos enrojecidos. «Solo quería darle las gracias», dijo entre lágrimas. «No me conoce, pero vi su historia en las noticias. Si no fuera por usted, nunca habría tenido el valor de hablar. Pensé que nadie escucharía, pero lo hice, porque usted lo hizo primero». Rhonda la miró en silencio unos segundos. No sabía qué decir. Finalmente, apoyó una mano en su hombro. «No me dé las gracias», dijo. «Usted se salvó sola. Yo solo encendí una luz». La mujer sonrió, todavía temblando, y se alejó. Rhonda la observó hasta que desapareció por la puerta del tribunal. El aire frío entraba por las rendijas, levantando un leve murmullo entre los papeles del mostrador. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz profunda. No era euforia ni orgullo. Era una calma silenciosa, la de saber que algo había cambiado realmente. Al salir al exterior, se detuvo en los escalones. Frente a la fachada del edificio, un grupo de trabajadores municipales colocaba una nueva placa sobre el mármol. Las letras brillaban con el reflejo del sol. «Sin miedo, sin favor», el lema del nuevo comité judicial. Rhonda lo leyó despacio, saboreando el peso de cada palabra. Durante un instante recordó a Reed, al juez Hart, a todos los que habían creído que la ley era su propiedad. Sonrió, no con burla, sino con una especie de cansado alivio. Las palabras eran solo metal, pero el significado dependía de las personas que las llevaban consigo. Y ahora sabía que, aunque la batalla había sido suya, el eco pertenecía a muchos más. En su teléfono llegó un mensaje de la detective Hines. «Nueva oferta del Consejo Federal. Quieren que vengas a Washington el mes próximo». Rhonda lo leyó, pensó un momento y respondió. «Gracias, pero me quedo aquí por ahora». Había aprendido que el cambio verdadero no se construía en los salones del poder, sino en los lugares donde la gente aún temía hablar. Cruzó la plaza y se detuvo a observar el edificio desde la distancia. El tribunal seguía siendo el mismo, columnas blancas, escalinatas amplias, un aire solemne. Pero ya no lo sentía hostil. Era, en cierto modo, un espacio conquistado. En la fuente cercana, un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho discutía animadamente sobre jurisprudencia. Uno de ellos la reconoció y levantó la mano para saludarla. «Gracias, señora Rousey», gritó. «Usted cambió todo esto». Rhonda giró apenas la cabeza y respondió con una sonrisa breve. «No lo cambié sola», dijo en voz baja. «Lo hicimos todos». El viento movió su cabello, y durante un instante sintió que el tiempo se detenía. Había vivido tantas batallas, físicas y morales, que ahora el silencio era un regalo. Caminó hacia su coche, aparcado junto al borde de la plaza. Mientras abría la puerta, miró una última vez hacia el edificio y pensó en todo lo que había ocurrido dentro de esos muros. Allí había sangrado, había sido humillada, había luchado, pero también había vencido. No a los hombres que la atacaron, ni a los jueces corruptos,
sino al miedo. Esa noche, en su casa, la rutina volvió a ser simple. Preparó té, encendió la lámpara del escritorio y revisó una pila de cartas que seguían llegando de distintas partes del país. Eran testimonios de mujeres, abogados, estudiantes, incluso agentes de policía. Todos hablaban del mismo despertar, de la necesidad de no callar. Algunas cartas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, otras en tipografía mecanografiada, pero todas tenían la misma esencia: gratitud y esperanza. Ronda las leyó despacio, sin prisa, y las fue guardando en una caja de madera. Cuando llegó a la última, una hoja pequeña sin firma, leyó: Gracias por recordarnos que la justicia no es un edificio, sino la gente que lo habita. Apoyó la carta sobre la mesa y se quedó mirando el reflejo de la lámpara sobre el cristal de la ventana. Afuera la calle estaba tranquila, apenas iluminada por los faroles. El silencio tenía un sonido distinto, un ritmo que ya no era de amenaza, sino de reposo. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad dormida. En los tejados brillaban restos de lluvia, y en la distancia se oían los ruidos dispersos de la vida nocturna. Un coche, un perro, el silbido del viento. Pensó en su madre, en aquella frase que había sido su guía desde la infancia. Nunca empieces la pelea, pero si llega a ti, termínala. Sonrió sabiendo que esa enseñanza ya no era solo suya. Había pasado a formar parte de una nueva generación que entendía que la fuerza no era golpear más fuerte, sino mantenerse en pie cuando todos esperaban que cayeras. Apagó la luz del escritorio y dejó que la oscuridad cubriera la habitación. En el silencio, el reloj marcaba los segundos, con una cadencia pausada. Caminó hasta el espejo del pasillo y se miró. La mujer que devolvía la mirada no era la misma que había entrado por primera vez en aquel tribunal meses atrás. Sus ojos conservaban la intensidad, pero en ellos había algo nuevo. Una serenidad que solo llega después de haberlo perdido todo y haberlo recuperado de otra forma. Volvió a la mesa y tomó una pluma. En una hoja en blanco escribió lentamente: sin miedo, sin favor. Colocó la frase junto a la fotografía de su madre. Luego respiró hondo, cerró los ojos y escuchó el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de prepararse para una batalla. No porque creyera que las injusticias habían terminado, sino porque comprendía que la lucha ya no dependía solo de ella. Había sembrado algo más grande, algo que continuaría sin su vigilancia constante. Cuando salió al patio trasero, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una claridad que hacía mucho no veía. El aire era frío, pero limpio, como si la tormenta que había empezado aquel día en el tribunal finalmente hubiera terminado. Cerró los ojos y dejó que la brisa le rozara el rostro. La ciudad dormía, pero no como antes. Era un sueño distinto, vigilante, consciente. Ronda se giró hacia la puerta, entró en la casa y apagó las luces. En la penumbra, su silueta se recortó contra la ventana. Por última vez esa noche, susurró las palabras que habían guiado cada paso de su camino. Sin miedo, sin favor. Luego, el silencio volvió a llenar el espacio, y ella, al fin, descansó. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira ahora los siguientes y comparte este con tus amigos para que más personas conozcan esta historia de valor y justicia.